Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Puede una institución que depende exclusivamente del poder simbólico y la tradición sobrevivir como un actor global relevante en un mundo acelerado y secularizado? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Y bueno, bienvenidos a este espacio de análisis, de debate profundo, donde desmenuzamos estas perspectivas para entender cómo operan realmente las estructuras de poder. Exacto. Y hoy analizamos una de las, digamos, anomalías geopolíticas más fascinantes que existen. O sea, hablamos del Vaticano. Una entidad que, pues, no tiene ejércitos de los que hablar. Nada de fuerza militar. Nada. Su Producto Interno Bruto es irrelevante si lo comparas con las potencias modernas. Y, sin embargo, incide directamente en la cosmovisión de, no sé, más de 1.000 millones de personas. Es muchísima gente. Sí, compite por el dominio del mapa, pero no del territorio físico, sino del territorio del significado. Es una premisa fascinante porque, desafía la forma en que tradicionalmente nosotros medimos el poder, ¿no? Siempre pensamos en términos de kilómetros cuadrados, cabezas nucleares. O rutas comerciales. Exacto, o control de rutas comerciales. Y aquí estamos hablando de una, digamos, potencia de sentido. Su influencia se calibra en su capacidad para definir, pues, qué es lo sagrado, qué es lo justo o qué es moralmente inaceptable. Totalmente. Y creo que ahí, justo ahí, radica el punto de fricción que vamos a explorar hoy. Yo estoy convencida de que este tipo de arquitectura de poder es en su núcleo inherentemente precaria. Precaria. ¿Por qué? Porque al depender de manera casi exclusiva de la internalización y, o sea, de la validación externa de la gente, enfrenta una crisis existencial ineludible. Frente a la secularización masiva y la velocidad de las culturas digitales de hoy, esta estructura corre un riesgo muy real de convertirse en una, digamos, reliquia espectacular. Muy bonita, sí, pero estratégicamente irrelevante. Fíjate que mi perspectiva es exactamente la opuesta. Yo estoy convencido de que esa arquitectura simbólica es un modelo de poder blando profundamente robusto. Está diseñado para la resistencia a largo plazo. De hecho, yo argumentaría que en nuestro contexto actual, en este mundo fragmentado, ansioso y pues obsesionado con la inmediatez, este dispositivo de significado no solo sobrevive, se vuelve aún más indispensable. Indispensable. Es paradójicamente su mayor ventaja competitiva. Bueno, pero empecemos por diseccionar esa idea de la ventaja competitiva. Cuando hablamos de esta institución, hablamos de lo que se podría llamar un dispositivo total, ¿verdad? Claro, es muy abarcativo. No es simplemente una organización que saca comunicados de prensa de vez en cuando. Es un sistema que intenta organizar la experiencia completa del ser humano. Exacto. Y para entender cómo funciona esto en la práctica, imagina que es como el sistema operativo de la realidad de una persona. Como el software de un teléfono. Exactamente. Así como tu teléfono tiene un software que corre en segundo plano y dicta cómo usas las aplicaciones, esta cosmovisión católica opera de fondo. Articula rituales para el nacimiento, para la muerte, define pues una moralidad cotidiana e incluso, y esto es clave, reescribe la forma en que experimentamos el tiempo. ¿Te refieres al calendario? Sí, el calendario litúrgico, con sus tiempos de Adviento, Cuaresma, Pascua. Eso sobrescribe el calendario secular en muchas culturas. Esa es la infraestructura del sentido. Ajá. Y su fortaleza radica en ofrecer algo que el mercado moderno simplemente no puede fabricar. Una continuidad inmutable. En un ecosistema donde todo, la tecnología o la política, queda obsoleto cada 5 años, ellos te ofrecen un marco que te conecta con siglos de historia. Pero, esa es exactamente la paradoja que lo vuelve tan frágil. Siguiendo con tu analogía del sistema operativo, ¿qué pasa cuando la base de usuarios decide simplemente, no instalar la actualización? Bueno, O peor aún, ¿qué pasa si deciden migrar a un sistema completamente diferente? Ese dispositivo total requiere una sumisión voluntaria, ¿no? sí, claro. No te obligan por la fuerza. Exacto. Depende de que el individuo acepte que esa autoridad moral es válida.
Y lo que vemos empíricamente hoy en día es una crisis de legitimidad. La repetición ritual, el uso de símbolos milenarios o, no sé, el latín, Ujú. eso no puede sostener la autoridad cuando compiten frontalmente contra sistemas de sentido mucho más ágiles, sistemas interactivos y menos dogmáticos que habitan en la cultura digital moderna. Espera, detente ahí un momento. ¿Por qué consideras el ritual y el latín como si fueran, o sea, elementos anacrónicos que le restan agilidad, cuando en realidad son herramientas de anclaje deliberadas? Herramientas de anclaje. Sí, piénsalo así. Si el mundo moderno es un océano de corrientes rapidísimas, modas ideológicas súper efímeras y ciclos de noticias de 24 horas, el ritual es un ancla pesada de titanio. Ujú. El latín, por ejemplo, ya no es una lengua cotidiana, todos lo sabemos, pero funciona precisamente porque no muta. Actúa como digamos, un código de autoridad que no puede ser alterado por la jerga de moda de la década actual. Ya veo por dónde vas. La influencia aquí no busca desplazarse a la velocidad de las redes sociales o de TikTok. Busca reproducirse estructuralmente, de generación en generación. El problema con el ancla de titanio, por muy fuerte que sea, es que se vuelve completamente inútil si el mar en el que estás anclado, pues, se seca. Pero no se está secando. Yo creo que sí. Los datos muestran que el ecosistema de sentido está cambiando de cuenca. Y aquí es donde tocamos el límite absoluto de la persuasión pura. A ver, Cuando no tienes capacidad coercitiva, o sea, cuando no puedes imponer decisiones políticas concretas ni garantizar un resultado en el mundo real, depende 100% de la percepción pública. Si la marca histórica pierde tracción por, no sé, tensiones internas o rigidez doctrinal, no importa qué tan profunda esté el ancla. sí, pero La gente simplemente camina hacia otro sistema de valores. Así de fácil. es que no estoy de acuerdo con que el mar se esté secando. Estamos hablando de una influencia que ya habitan en la mente y las rutinas de una sexta parte de la población mundial. Es muchísimo. Sí, es una población enorme, pero en declive en ciertas zonas clave. Pero la forma en que esta influencia esquiva el problema de la persuasión pura es, fíjate, a través de su materialización física. No se trata solo de ideas abstractas o rituales invisibles. Hablemos de la estética. Ah, la monumentalidad como herramienta de validación. Precisamente, la producción de lo trascendente es un mecanismo de poder durísimo. Cuando entras a la Basílica de San Pedro o no sé, te paras bajo la Capilla Sixtina, no estás visitando un museo normal o una galería de arte. Claro, es una experiencia diferente. Estás entrando en una escenografía de lo absoluto. La arquitectura y el arte ahí no están diseñados solo para ilustrar una historia bíblica, están diseñados literalmente para amplificar el poder institucional. Para impactar. Totalmente. La escala monumental, la luz, el mármol, todo es una manipulación psicológica brillante, diseñada para evocar una experiencia emocional que apaga tu escepticismo racional. Te hace sentir minúsculo. Exacto. Te hace sentir minúsculo como individuo, pero simultáneamente parte de algo eterno e inquebrantable. Entiendo el mecanismo. Es, digamos, la estética del asombro. Y ese asombro tiene un rendimiento diplomático que es muy calculable. No es solo para los peregrinos que van a rezar. Imagina un jefe de Estado secular entrando a esos pasillos para una negociación difícil. Ujú. Ese peso histórico genera un aura de autoridad. Y eso les permite mantener relaciones diplomáticas con más de 180 países. Participan en mediaciones internacionales de alto nivel, desde América Latina hasta conflictos en Europa del Este. Sí, eso es innegable. Y aquí está el truco de todo esto. Su falta de fuerza militar, que tú señalas como debilidad, es precisamente lo que genera una diplomacia de confianza única. Como no son percibidos como una amenaza coercitiva, tienen acceso a mesas de negociación que, pues, están cerradas para las potencias tradicionales. A ver, el asombro arquitectónico es innegable. Nadie, absolutamente nadie minimiza el genio de Miguel Ángel o de Bernini. Claro. Pero yo cuestiono profundamente que una fachada estética, por más sobrecogedora que sea, pueda compensar contradicciones estructurales severas. ¿A qué te refieres? Resuelve, digamos, la tensión de una estructura jerárquica súper rígida que intenta operar en sociedades democráticas modernas. Bueno, es complejo, sí.
Y sobre tu punto de la diplomacia esté basada en la confianza. Tener acceso no es lo mismo que tener impacto vinculante. Pero ¿cómo puedes separar el acceso del impacto? O sea, si a menudo son ellos los únicos que logran sentar a dos partes en conflicto en la misma mesa. Pensemos, no sé, en las mediaciones históricas recientes entre Estados Unidos y Cuba. Ese es un gran ejemplo de acceso, sí. Pero creo que revela la limitación real del poder blando. ¿Por qué limitación? Porque ser un mediador aceptable para gobiernos ideológicamente opuestos frecuentemente significa que eres visto como inofensivo. No diría inofensivo. Pues te invitan a la mesa porque tu neutralidad moral y tu majestuosidad histórica dan una pátina de legitimidad al encuentro. Queda muy bien en la foto. Pero tu incapacidad para garantizar resultados políticos concretos o para imponer sanciones demuestra dónde termina el poder del símbolo. Ya veo. Compiten por el sentido, claro, pero el sentido rara vez detiene los tanques en una crisis territorial dura. Es una diplomacia que, a veces, simplemente enmascara la falta de agencia con una postura moral. O sea, entiendo tu punto, pero reducir su diplomacia a ser vistos como inofensivos ignora el inmenso peso del capital político interno. Los líderes seculares se sientan con el Vaticano porque saben que tienen línea directa con los votantes y ciudadanos dentro de sus propias fronteras. Sí, es un factor de presión interna. Exacto. Pero me interesa mucho lo que mencionaste sobre la rigidez estructural operando en sociedades modernas. Porque la institución no es ciega a esto, para nada, y la mejor prueba de su sofisticación estratégica es cómo intentan resolver esa aflicción en el presente, Vamos a hablar del Papa Francisco. específicamente a través de la figura del Papa Francisco, ¿sí? Este es, digamos, el punto neurálgico del debate contemporáneo sobre esta institución. Es que para mí es una clase magistral de actualización estratégica. Si analizamos su liderazgo desde la teoría del capital simbólico, vemos que la elección de este perfil no es accidental, es una respuesta directísima al contexto de fragmentación y secularidad. Totalmente deliberado. Claro, tienes a un líder latinoamericano con un discurso profundamente crítico hacia los excesos del mercado desregulado que intencionalmente adopta una postura de austeridad. Él es el mecanismo mediante el cual la legitimidad acumulada en esas estructuras de mármol que mencionamos, pues se traduce en incidencia política contemporánea vibrante. ¿Pero incide realmente o solo reacciona para no perder relevancia en los titulares? Incide marcando la agenda, estoy seguro de eso. Observa el mecanismo. El Vaticano no puede imponer leyes ambientales a los países, obviamente. Entonces, ¿cómo ejerce poder? Ajá. El Papa publica una encíclica sobre el cambio climático. Conecta la ecología con la justicia social. Y de repente, toma un tema secular, lo impregna de autoridad moral universal y fuerza a la burocracia global a prestar atención. Sí, se vuelve tema de conversación obligada. Líderes de la ONU y jefes de Estado citan sus textos en cumbres climáticas. Usa esa plataforma milenaria que parece inmutable para articular consensos globales sobre la desigualdad o la migración. Demuestra que pueden esquivar la resistencia dogmática abordando problemas existenciales compartidos. A ver, veo el mecanismo que describes y estoy de acuerdo en que ocurre, pero discrepo fundamentalmente con el alcance real de esa estrategia. ¿Te parece limitado? Sí, lo que tú llamas una clase magistral de actualización, yo lo analizo desde la óptica de, digamos, la arquitectura de sistemas. Piensa en la diferencia entre la interfaz de usuario de una aplicación y su código base, su mainframe. Ok, te sigo. Lo que hace el Papa Francisco es cambiar radicalmente la interfaz de usuario. Modifica el tono, cambia el enfoque hacia la ecología y la pobreza y suaviza un poco el lenguaje hacia ciertos grupos marginalizados. Es una recalibración narrativa brillante para el público externo, eso te lo concedo. ¿Pero no es esa recalibración la esencia de la adaptación evolutiva? Lo sería, si viniera acompañada de una actualización del código base. Pero el mainframe doctrinal, o sea, las estructuras de poder jerárquico, las reglas sobre quién puede ejercer el liderazgo y quién no, la dogmática central, todo eso permanece absolutamente inalterado. Y aquí es donde la estrategia choca contra un techo de cristal muy grueso. Si la crisis de legitimidad en regiones clave como Europa o partes de América Latina
proviene precisamente de ese código base rígido que, pues, entra en conflicto con los valores democráticos contemporáneos, Sí. cambiar la narrativa sin tocar la estructura es a largo plazo insostenible. Es como pintar una casa que tiene problemas de cimientos. Entiendo la crítica, pero creo que subestimas el poder del énfasis en un sistema que, fíjate, piensa en siglos, no en ciclos electorales de 4 años. Bueno, el tiempo institucional de ellos es otro, claro. Cuando cambias el énfasis hacia la ética tecnológica, por ejemplo, advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, no estás intentando cambiar el código base, porque ese código base, que es la creencia en la dignidad humana inmutable, es precisamente lo que te da autoridad para hablar. Ujú. El Vaticano no intenta competir con la cultura digital interactiva, intentando ser más rápido que TikTok o más viral. Intenta ofrecer el marco ético fundamental del que carece Silicon Valley, por ejemplo. Nadie niega que tienen una oportunidad única para convocar diálogos éticos globales. Eso es cierto. Pero volvemos a la mecánica de cómo se sostiene eso a futuro. Esa infraestructura de sentido funciona de maravilla para quienes ya han internalizado el código. Para los fieles. Para los que reconocen la autoridad detrás de la interfaz. Exacto. Pero para la creciente pluralidad de sistemas ideológicos del siglo XXI es insuficiente. ¿Tú crees? Sí, porque el desafío estratégico real es cómo traduces ese enorme, pero muy estático capital simbólico en influencia concreta sin comprometer la coherencia doctrinal que te sostiene. Mantener esa coherencia mientras intentas apelar a un mundo radicalmente diverso es caminar por una cuerda floja que generación tras generación pierde tensión. Es una cuerda floja, sin duda alguna. Pero, a ver, la historia nos demuestra que llevan caminando sobre diferentes versiones de esa misma cuerda durante milenios. Han tenido mucha práctica, ¿sí? Han sobrevivido a la caída de imperios territoriales, a la Ilustración, a las guerras mundiales, siempre adaptando la interfaz mientras protegen celosamente el núcleo. Y creo que esto nos permite sintetizar las posturas que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Adelante, me parece bien. Por mi parte, observando la mecánica de cómo organizan la experiencia humana, desde el control del tiempo litúrgico hasta esta instrumentalización del asombro estético y la diplomacia de confianza, yo sigo convencido de mi postura. Ujú. En un mundo moderno súper saturado de datos e información, pero profundamente desnutrido de significado, la capacidad para ofrecer una continuidad histórica y organizar la realidad sigue siendo una forma suprema de poder blando. No necesitan ejércitos, porque han colonizado una parte fundamental de la necesidad psicológica humana de permanencia. Y mi síntesis es que esa misma dependencia en la necesidad psicológica es paradójicamente su mayor vulnerabilidad. Monetizar el capital simbólico en el mundo contemporáneo es una tarea cada vez más precaria. Ya. Están compitiendo contra dinámicas de sentido muchísimo más rápidas y descentralizadas. Al negarse a actualizar el código base estructural, confían en que la majestuosidad de su historia y la empatía de su liderazgo actual serán suficientes para, retener la lealtad. Sí, es una apuesta. Pero la fragilidad es inherente. El día que las sociedades decidan colectivamente dejar de otorgarles esa autoridad moral externa, toda esa arquitectura monumental se convierte simplemente en un hermoso museo de historia. Nada más. Y sin embargo, a pesar de que chocamos en la proyección de su supervivencia futura, creo que a lo largo de este análisis hemos convergido en un punto muy fundamental sobre la naturaleza de este poder intangible. Te refieres al concepto de la respuesta obligada. Exactamente a eso, la capacidad de forzar una reacción. Esta institución genera devoción devoradora y rechazo visceral en proporciones iguales. Sí, nadie es tibio al respecto. Produce consuelo y provoca indignación política, pero lo que rara vez genera es apatía. Y cuando operas en el mercado del sentido y el poder simbólico, la indiferencia es verdaderamente la única derrota existencial. Totalmente. El hecho de que sus maniobras diplomáticas o las declaraciones de su liderazgo sigan dominando los titulares globales, demuestra que el mundo, incluso en toda su secularidad, no puede evitar reaccionar ante ellos. Es un punto de acuerdo absoluto. Mientras sigamos analizando sus movimientos con este nivel de escrutinio estratégico, estamos de alguna manera validando empíricamente su relevancia. Así es. El poder del significado puede ser precario, puede carecer de dientes militares, pero su gravedad sigue curvando el espacio político a su alrededor.
Hay muchísimas capas adicionales sobre cómo la estética, la diplomacia y la doctrina interactúan en este caso de estudio. Realmente merecen un escrutinio más detallado. Completamente de acuerdo. Es un recordatorio de que en la geopolítica, el territorio de las ideas es, a menudo, el más difícil de conquistar y el más complejo de gobernar. Y bueno, con esto llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs.